Me llamo Sophie Harrison y, a mis 28 años, nunca pensé que estaría luchando por mi vida por la cruel broma de mi hermanastro. Nací con una condición cardíaca congénita que requiere medicación diaria. Algo que mi hermanastro Marcus nunca entendió ni aceptó. Solo eres adicta a esas pastillas, decía en las cenas familiares, poniendo los ojos en blanco cada vez que tomaba mi medicación. Es todo en tu cabeza. Estás perfectamente sana. Marcus entró a mi vida cuando tenía 12 años, después de que mi papá se casara con su mamá, Linda. Mientras Linda intentaba entender mis necesidades médicas, Marcus parecía tomar mi condición como una ofensa personal. Tal vez porque la atención de nuestros padres a menudo se centraba en mi salud, o tal vez porque simplemente no podía comprender algo que no podía ver. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. Alcancé mi medicación cardíaca en el gabinete de la cocina, siguiendo la misma rutina que había mantenido durante años, pero algo se sentía extraño. Las pastillas se veían un poco diferentes, un poco más brillantes de lo normal. Buscando esto, dijo la voz de Marcus detrás de mí. Sostenía mi frasco de medicinas con una sonrisa burlona en el rostro. ¿Qué hiciste?, pregunté, con el corazón acelerado. Una situación peligrosa para alguien con mi condición. Relájate, dijo, lanzando el frasco al aire y atrapándolo. Solo las cambié por unas vitaminas. Necesitas aprender que en realidad no estás enferma. Solo eres dramática. Sentí que se me debilitaron las rodillas. Marcus, esto no es una broma. Necesito esas pastillas. Mantienen mi corazón funcionando correctamente. Rodó los ojos, con esa expresión de desprecio tan familiar. Has jugado la carta de la enferma por años, llamando la atención de todos, haciendo que papá y mamá gasten miles en medicinas. Es hora de que madures, Sophie. ¿Dónde están mis pastillas de verdad?, exigí, tratando de mantener la voz firme a pesar del pánico que subía en mi pecho. En un lugar seguro, sonrió. No te preocupes, unos días sin ellas no te matarán. Tal vez incluso pruebe mi punto. Agarré mi teléfono, lista para llamar a nuestros padres. Pero Marcus solo se rió. Están en su segunda luna de miel en Hawái, ¿recuerdas? Adelante, llámalos. Para cuando regresen, te habrás dado cuenta de que nunca necesitaste estas pastillas. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla. Intenté todo, llamar a mi doctor, que estaba en una conferencia, buscar en la casa, incluso amenazar con llamar a la policía. Pero Marcus había escondido bien mi medicación, y sin pruebas de que él las había tomado, sería mi palabra contra la suya. Para el tercer día, mi cuerpo mostraba signos de estrés. Mi corazón latía con fuerza. Me costaba respirar y mi visión se estaba volviendo borrosa. Aún así, Marcus insistía en que fingía. Mira, estás bien, decía. Esta mañana, mientras tratabas de hacer café, solo eran síntomas de abstinencia por tu adicción. Ese día nunca llegué al trabajo. Al subir a mi coche, todo se puso negro. Lo último que recuerdo fue el grito de mi vecina mientras me desplomaba en la entrada. Desperté en la unidad de cuidados intensivos, rodeada del sonido constante de los monitores cardíacos. Una enfermera revisaba mis signos vitales, con el rostro serio mientras revisaba los números. Señora Harrison, dijo al notar que estaba despierta. Necesitamos hablar sobre sus análisis de sangre. La mirada en sus ojos me indicó que esto era más que mi condición cardíaca conocida. Mostró un gráfico con expresión grave. Encontramos algo preocupante en su sistema. No se trata solo de la falta de medicación cardíaca. Hay rastros de sustancias que podrían haberla matado. Quien haya manipulado su medicación no solo removió sus pastillas para el corazón, las reemplazó por algo potencialmente letal. Mi mente regresó al rostro arrogante de Marcus cuando lanzaba mi frasco de pastillas al aire. ¿Qué exactamente me había dado? Y, lo más importante, ¿sabía realmente lo peligrosa que sería su broma? La enfermera ya llamaba al doctor, pero apenas podía concentrarme en su conversación. Todo lo que podía pensar eran las palabras de Marcus: unos días sin ellas no te matarán. Pero él se había equivocado. Terriblemente equivocado. La habitación del hospital se sintió más pequeña cuando mis padres llegaron, su viaje a Hawái interrumpido por la emergencia. El rostro de mi papá estaba pálido y Linda, mi madrastra, no podía dejar de llorar. Marcus estaba en la puerta, su habitual arrogancia reemplazada por algo que nunca había visto: miedo.
El informe de toxicología lo confirma, explicó la doctora Stevens, con voz firme mientras hablaba con mi familia. Los análisis de sangre de Sophie muestran rastros de beta-bloqueadores mezclados con suplementos vitamínicos. Para alguien con su condición cardíaca, esta combinación podría haber sido fatal. ¿Beta-bloqueadores? La voz de mi papá se quebró. ¿Pero cómo? Eso fue lo que encontramos en las cápsulas que quedaron en su frasco de medicinas, continuó la doctora, sosteniendo una bolsa de evidencia plástica que contenía mi contenedor de medicamentos. Alguien manipuló deliberadamente su prescripción. Todas las miradas se volvieron hacia Marcus. Palideció, temblando mientras se aferraba al marco de la puerta. Lo hice, quiero decir, solo puse vitaminas, balbuceó. Las conseguí para mi compañero del gimnasio. Dijo que eran suplementos naturales. El llanto de Linda cortó la habitación. Marcus, ¿qué has hecho? La policía llegó poco después. La detective Sarah Morgan se sentó junto a mi cama, con su libreta abierta mientras yo relataba todo. Años de desdén de Marcus hacia mi condición, sus burlas y, finalmente, el cambio de medicación. Tu hermanastro afirma que intentaba ayudarte, dijo la detective Morgan con tono escéptico. Dice que consiguió los suplementos de un amigo del gimnasio. Pensó que eran vitaminas naturales. Quiso probar que estabas fingiendo. Nunca creyó que realmente necesitara medicación, respondí. La detective asintió, anotando algo. Estamos investigando el contacto de su gimnasio. Los suplementos ilegales son un asunto serio y combinarlos con la retención deliberada de medicación prescrita. No necesitó terminar la frase. Pude ver la gravedad de la situación en sus ojos. Fuera de mi habitación, escuché a Marcus discutir con nuestros padres. No quise hacerle daño. ¿Cómo iba a saber que esas pastillas eran peligrosas? Jaque del gimnasio dijo que eran solo vitaminas. No tenías derecho, tronó la voz de mi papá. Ningún derecho a tocar su medicación, a jugar a ser doctor, a decidir lo que ella necesita o no. La voz de Linda se unió, inusualmente severa. ¿Entiendes? Podrías haber matado a tu hermanastra. ¿Eso significa algo para ti? El hospital me mantuvo bajo vigilancia. Observación por otra semana. Durante ese tiempo, se hizo evidente toda la magnitud de lo que Marcus había hecho. Su amigo Jaque del gimnasio fue arrestado por vender suplementos no autorizados, pastillas que contenían diversas sustancias prohibidas, incluidos los beta-bloqueadores que casi detienen mi corazón. Marcus fue acusado de negligencia criminal y de manipulación de medicamentos recetados. Su defensa de que no sabía que los suplementos eran peligrosos no se sostuvo, especialmente porque había admitido haber escondido deliberadamente mi medicación prescrita. Una tarde, mientras me preparaba para ser dada de alta, Linda vino a verme sola. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero su voz se mantenía firme. Te fallé, Sophie, dijo, tomando mi mano. Vi cómo Marcus te trató. Cómo desestimó tu condición. Debería haberlo detenido hace años. Tal vez si lo hubiera hecho. No es tu culpa. La tranquilicé, aunque una parte de mí siempre se había preguntado por qué nunca enfrentó su comportamiento de manera firme. Es mi hijo y lo amo, continuó, secándose los ojos. Pero lo que hizo fue imperdonable. Necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Le apreté la mano, viendo el dolor de una madre desgarrada entre sus hijos. Nunca quise que esto pasara, dije suavemente. Solo quería que entendiera. El entendimiento quizá llegue demasiado tarde, respondió. Pero llegará. Mientras empacaba mis cosas para salir del hospital, encontré una carta que Marcus había dejado con una de las enfermeras. Su letra era desordenada, diferente de su habitual caligrafía perfecta. Sophie, sé que un lo siento no es suficiente. Fui estúpido y arrogante. Pensé que sabía más que los doctores, más que tú. Pensé que te estaba dando una lección. Pero fui yo quien aprendió algo. Aprendí que mi orgullo e ignorancia podrían haber matado a mi hermanastra. Nunca me perdonaré por eso. Marcus. La carta se sentía pesada en mis manos, cargada de años de rivalidad, desdén y, finalmente, arrepentimiento. Pero como había dicho la doctora Stevens, algunos daños no se pueden deshacer solo con una disculpa. 6 meses después del incidente, me senté en el juzgado viendo a Marcus frente al juez. Se veía diferente, más delgado, sumiso.
La arrogancia que lo definía había desaparecido por completo. Nuestros padres estaban sentados detrás de mí, susurró Linda, llorando mientras mi papá le tomaba la mano. Señor Harrison, dirigió la jueza a Marcus, con voz firme. Sus acciones mostraron un desprecio perturbador por la vida humana. Aunque afirma desconocer la peligrosidad de los suplementos, deliberadamente retuvo medicación que podía salvar la vida de su hermanastra. Marcus asintió, con los hombros caídos. Sin embargo, considerando su historial limpio y su declaración de culpabilidad, lo condeno a 18 meses de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional. También deberá completar 500 horas de servicio comunitario en la unidad de cardiología del Hospital del Condado. La ironía no pasó desapercibida. Marcus pasaría sus horas de servicio comunitario ayudando a pacientes con las mismas condiciones que él había desestimado. Después de la sentencia, antes de que los oficiales lo llevaran, Marcus pidió hablar conmigo. Nuestros padres esperaron ansiosos mientras conversábamos bajo la supervisión de su abogado. He estado tomando clases, dijo, con voz baja, aprendiendo sobre condiciones cardíacas, sobre lo que enfrentas cada día. Nunca lo entendí. Estaba tan convencido de que sabía más. Hizo una pausa, tragando saliva. Los doctores del hospital me mostraron lo que podría haber pasado si no hubieran encontrado a Mimi a tiempo. Vi las simulaciones. Detente, interrumpí. No necesito que me describas cómo pudiste haberme matado. Lo viví. Marcus se estremeció, pero asintió. Sé que ninguna disculpa puede arreglar esto, pero quiero que sepas que pasaré cada día intentando enmendarlo. Mientras los oficiales se lo llevaban, Linda se derrumbó por completo. Mi papá la sostuvo mientras sollozaba. Mis 2 hijos, he perdido a mis 2 hijos. No, dije con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. No me has perdido a mí ni a Marcus. Tal vez él necesitaba perderse a sí mismo para encontrar algo mejor. El año siguiente trajo cambios que ninguno habíamos esperado. Comencé a dar conferencias médicas sobre la defensa del paciente y los peligros de la interferencia en la medicación. Mi historia resonó con quienes habían visto sus condiciones desestimadas o minimizadas por familiares. Linda se lanzó a grupos de apoyo para familias que lidiaban con enfermedades crónicas, aprendiendo todo lo posible sobre mi condición cardíaca y ayudando a otros padres a entender las necesidades médicas de sus hijos. Marcus me escribió desde prisión, no pidiendo perdón, sino compartiendo lo que estaba aprendiendo. Se unió a un programa educativo penitenciario enfocado en ética sanitaria. Su carta mostraba destellos de alguien que nunca había conocido, alguien dispuesto finalmente a escuchar y aprender. Hoy conocí a un recluso con la misma condición cardíaca que tú, decía una carta. Me explicó cómo se siente, los desafíos diarios, la constante conciencia de tu propio latido. Me senté pensando en todas las veces que te llamé dramática o buscadora de atención. Ojalá pudiera retractarme de cada palabra. En el aniversario de mi colapso, recibí una llamada inesperada de la unidad de cardiología donde Marcus cumplía su servicio comunitario. La doctora Stevens, quien me atendió durante la emergencia, supervisaba su trabajo. Tu hermanastro contó su historia a nuestros pacientes jóvenes hoy, dijo. Como su ignorancia y arrogancia casi le cuestan la vida a su hermanastra. Uno de nuestros pacientes adolescentes finalmente accedió a seguir su medicación después de escuchar a Marcus hablar. A veces, los defensores más poderosos son escépticos reformados. Colgué el teléfono y miré la última foto familiar en mi pared, tomada en Navidad, con un espacio vacío donde Marcus debería estar. Sus acciones habían roto la confianza de nuestra familia. Pero, de alguna manera, de esos pedazos rotos surgía algo nuevo. Linda y mi papá iniciaron una fundación centrada en la educación familiar sobre enfermedades crónicas. Me nombraron directora, convirtiendo la tragedia de nuestra familia en una misión para evitar que otros cometieran los mismos errores. La broma de tu hermano casi te cuesta la vida, dijo mi papá durante la primera reunión de la fundación. Pero también inició algo importante. A veces, casi perderlo todo es lo que nos hace entender qué es lo que realmente importa. Mientras organizaba nuestra primera campaña de concienciación, mantengo la carta de Marcus en mi escritorio como recordatorio. No del hermano que casi me mata, sino de cómo la ignorancia y el desprecio pueden ser tan peligrosos como cualquier enfermedad. El lema de nuestra fundación, impreso en cada folleto, dice: comprender es la mejor medicina.
Marcus cumplirá su tiempo, y nuestra relación quizá nunca se recupere por completo. Pero su broma nos enseñó algo a todos, aunque no la lección que él había planeado. Nos enseñó que la salud no es cuestión de opinión, que el amor sin respeto puede ser peligroso, y que a veces las lecciones más difíciles dejan las marcas más duraderas.